hay algo que no encaja y no sabes exactamente qué es. Porque si miras tu vida desde fuera, parece que has avanzado, has aprendido cosas, has cambiado, has soltado algunas cosas que antes no podías, has sobrevivido a momentos que antes te habrían roto, y aún así no se siente suficiente. Hay una sensación constante de que deberías estar más adelante, de que te falta algo, de que no has crecido tanto como deberías, y eso es agotador, porque no importa cuánto hagas, siempre parece que no alcanza. ¿Te suena? Ese momento en el que logras algo y en lugar de sentir satisfacción, lo minimizas. No es para tanto, podría haberlo hecho mejor, debería estar en otro punto, y sin darte cuenta, pasas de largo. No te detienes, no integras, no reconoces, sigues, como si nada fuera suficiente para validar que sí estás cambiando. Y aquí hay algo muy importante que necesitas ver. El problema no es que no estés creciendo. El problema es que no estás viendo tu crecimiento. Y eso cambia completamente la conversación. Porque entonces ya no se trata de hacer más. Se trata de empezar a mirar distinto. Pero eso no es tan fácil como parece. Porque hay una razón muy profunda por la que no logras verlo. Tu mente sigue midiendo tu vida con estándares antiguos. Estándares que tal vez ya no aplican. Estándares que vienen de otra versión de ti, de otra etapa, de otro contexto, pero que siguen ahí evaluando todo lo que haces. Y claro, si te mides con reglas que no evolucionaron contigo, nunca vas a sentir que avanzas. Siempre vas a sentir que te falta algo. Siempre vas a estar un paso atrás en tu propia percepción. Y eso genera una distorsión muy fuerte, porque no importa cuánto cambies, tu referencia sigue siendo la misma. Entonces todo tu crecimiento se vuelve invisible y eso tiene un impacto directo en cómo te sientes contigo, porque empiezas a construir una narrativa. No estoy avanzando, sigo igual, no he cambiado tanto. Y esa narrativa pesa, porque no es real, pero se siente real. Y cuando algo se siente real, empieza a definir cómo te ves, cómo te hablas, cómo te tratas. Y ahí aparece algo muy sutil. Empiezas a exigirte más, sin reconocer lo que ya hiciste. Empiezas a empujarte sin darte crédito. Empiezas a sentirte insuficiente, incluso cuando estás creciendo. Y eso te desconecta. Porque el crecimiento no solo es avanzar, es integrar, es reconocer, es poder decir, sí, esto antes no lo hacía, sí, esto antes me costaba más, sí, esto es diferente. Pero si no haces eso, todo se pierde, todo se vuelve invisible. Y entonces tu cerebro entra en un ciclo muy específico. Hace algo, no lo reconoce, busca más, tampoco lo reconoce, sigue buscando. Y nunca hay cierre, nunca hay satisfacción, nunca hay sensación de avance, solo movimiento constante, sin validación interna. Y eso agota, mucho, porque es como correr sin llegar a ningún lado. Y aquí entra algo muy importante a nivel neuro. El cerebro se adapta rápido, muy rápido. Lo que hoy te costó mucho, mañana ya parece normal. Y lo que parece normal deja de sentirse como logro. Se vuelve base, se vuelve mínimo, se vuelve lo esperado y entonces lo borras. Ya no lo ves como crecimiento, lo ves como obligación, como algo que debería ser así. Y eso hace que pierdas perspectiva, porque no recuerdas de dónde vienes. Solo ves dónde estás y todo lo que falta. Y eso distorsiona todo, porque el crecimiento real no se mide solo en resultados visibles. Se mide en cosas que no se ven, en cómo reaccionas, en lo que ya no toleras, en lo que ya no te engancha igual, en lo que ahora puedes sostener sin romperte. Pero como eso no se ve, no lo validas, y si no lo validas, no existe para ti. Y aquí aparece algo aún más profundo. Muchas personas no reconocen su crecimiento porque su identidad no se ha actualizado. Siguen viéndose como
alguien que eran hace años. Siguen hablándose desde esa versión, siguen evaluándose con esa historia. Y claro, si te miras con ojos antiguos, no vas a ver lo que cambió, solo vas a confirmar lo que ya creías. Y eso es una de las trampas más silenciosas del crecimiento. Cambias, pero sigues viéndote igual. Avanzas, pero sigues sintiéndote atrás. Te transformas, pero tu narrativa no lo refleja. Y entonces vives desconectado de tu propio proceso. Y eso genera algo muy específico, una sensación de estancamiento que no es real, porque no estás estancado, estás desactualizado en la forma en la que te percibes. Y eso se puede cambiar. Pero primero tienes que verlo, tienes que empezar a cuestionar esa idea de que no has crecido tanto, porque puede que no sea verdad. Puede que simplemente no te hayas detenido a observarlo. Y si esto te está resonando, quédate con esa incomodidad. No la tapes, no la expliques rápido, obsérvala, porque ahí hay algo importante, algo que puede cambiar la forma en la que te ves. Y cuando eso cambia, todo lo demás empieza a acomodarse. Pero hay algo más, algo que hace que incluso cuando ves ciertos cambios en ti, sigas, sintiendo que no es suficiente. Y no tiene que ver con lo que haces, tiene que ver con cómo te comparas, incluso sin darte cuenta. Hay una comparación que no siempre notas, porque ya se volvió parte de tu forma de pensar. No necesitas abrir una red social para que aparezca. No necesitas ver la vida de alguien más de forma directa. A veces basta con una idea, con una imagen mental, con una versión imaginaria de cómo deberías estar a esta altura de tu vida. Y contra eso te mides. Todo el tiempo te comparas con personas, sí, pero también te comparas con expectativas, con tiempos inventados, con versiones idealizadas, con una línea imaginaria que te dice dónde tendrías que estar emocionalmente, mentalmente, económicamente, físicamente, relacionalmente. Y claro, si vives así, siempre vas a sentir que te falta algo, porque no estás evaluando tu crecimiento desde tu realidad, lo estás evaluando desde una fantasía. Y una fantasía siempre gana, porque no tiene cansancio, no tiene historia, no tiene heridas, no tiene contextos difíciles, no tiene dudas, no tiene retrocesos, no tiene días malos. Entonces tú te miras con toda tu complejidad y te comparas con una versión limpia, ordenada, ideal. Y después te preguntas por qué te sientes insuficiente. Porque la comparación rara vez es justa, y mucho menos cuando ni siquiera es consciente. Porque aquí hay algo muy importante. Muchas personas no viven realmente su crecimiento. Lo auditan, lo revisan, lo miden, lo juzgan, pero no lo habitan, no lo reconocen desde dentro, no lo sienten como algo propio. Solo lo observan con una mirada crítica, casi como si estuvieran corrigiendo a alguien más. Y eso cambia completamente la experiencia de avanzar, porque si cada paso que das lo recibes con juicio, nunca se convierte en alivio, nunca se convierte en orgullo, tranquilo, nunca se convierte en evidencia interna de que sí has cambiado, solo se convierte en un punto más en una lista que nunca termina. Y aquí entra algo muy humano, el sesgo de negatividad. Tu mente no está diseñada para detenerse naturalmente en lo que ya funciona. Está más pendiente de lo que falta, de lo que podría salir mal, de lo que todavía no está resuelto. Y eso, en un contexto de supervivencia, tenía sentido. Pero en la vida emocional puede distorsionarlo todo, porque te vuelves experto en detectar lo pendiente y muy torpe para reconocer lo logrado. Ves rápido lo que todavía te duele, lo que todavía te cuesta, lo que todavía te desregula, pero no ves con la misma claridad lo que hoy manejas mejor, lo que antes te destruía y hoy apenas te incomoda, lo que antes tolerabas y hoy ya no, lo que antes ni siquiera podías nombrar y hoy empiezas a entender, y eso también es crecimiento,
solo que no siempre luce espectacular, no siempre tiene aplausos, no siempre se puede mostrar. A veces el crecimiento más profundo es muy silencioso. Está en no responder impulsivamente, en irte antes de romperte, en dejar de perseguir lo que ya no te elige, en sentir una emoción difícil y no actuar desde ella, en descansar sin tanta culpa, en darte cuenta más rápido cuando te estás traicionando, en elegir mejor aunque todavía te cueste. Pero como eso no se ve desde fuera, tu mente lo minimiza, porque está entrenada para buscar evidencia visible, algo concreto, algo que pueda señalar y decir, ahora sí, ya creciste. Y la verdad es que la vida interior no funciona así. No siempre hay un momento grande, no siempre hay una transformación dramática. A veces solo hay una suma de pequeños cambios que, vistos por separado, parecen poco, pero juntos cambian por completo la forma en la que habitas tu vida. Y aquí aparece una trampa muy moderna, la comparación emocional con versiones editadas de otras personas. No solo en redes, también en conversaciones, en discursos, en la forma en la que la gente cuenta su proceso ya resuelto, porque casi nadie te muestra la parte confusa mientras la está viviendo. Te muestran la conclusión, la claridad, el aprendizaje ya ordenado, el antes y después. Pero tú estás en medio, tú todavía estás sintiendo contradicciones, todavía estás dudando, todavía estás haciendo espacio, todavía estás atravesando. Y claro, compararte desde ahí con la versión ya empacada del proceso de alguien más, solo te hace sentir atrasado. Pero no lo estás. Estás en el tramo humano del proceso, crecimiento. Ese que no luce bonito. Ese que no siempre tiene lenguaje claro. Ese que a veces parece más retroceso que evolución. Porque crecer no siempre se siente como subir. A veces se siente como perder referencias. Como dejar de sostener ciertas certezas. Como ya no poder vivir igual sin todavía saber vivir distinto. Y eso desorienta, porque tu mente prefiere el progreso, visible, lineal, lógico. Pero la madurez emocional no suele ser así. Es más parecida a darte cuenta de cosas que ya no puedes ignorar, a notar patrones antes invisibles, a sentir menos orgullo por lo falso y más incomodidad con lo que no te representa. Y eso no siempre da sensación de avance, a veces da sensación de crisis. Pero una crisis de percepción no siempre significa que vas para atrás. A veces significa que tu conciencia va por delante de tu comodidad. Y eso es muy distinto. Aquí también pasa algo curioso. Como sigues sintiendo inseguridades, dolor, dudas, cansancio o miedo, concluyes que no has crecido tanto, como si crecer significara dejar de sentir todo eso, como si una persona más madura ya no se sintiera confundida, ya no tuviera días malos, ya no se activara emocionalmente, ya no dudara de sí. Y no, eso no es crecimiento, eso es fantasía. Crecer no es dejar de sentir, es relacionarte distinto con lo que sientes, es no perderte igual, es no actuar igual, es no tardar tanto en volver a ti, es darte cuenta antes, es salir más rápido de lugares donde antes te quedabas años, es pedir perdón sin humillarte, es poner un límite sin necesitar destruir el vínculo, es sostener una verdad aunque no sea cómoda, es reconocer un patrón en tiempo real, y eso, aunque no haga ruido, cambia una vida entera. Pero si sigues esperando sentirte completamente seguro, completamente sano, completamente resuelto para validar tu crecimiento, vas a seguir sintiéndote insuficiente. Porque esa meta no existe. No para un ser humano real, no para alguien que vive, que ama, que se equivoca, que se rompe un poco, que vuelve a aprender. La vida emocional no es una línea de llegada, es una relación constante contigo. Y cuando entiendes eso, algo empieza a aflojarse. Ya no necesitas demostrarte tanto, ya no necesitas compararte con una versión imposible. Ya no necesitas usar tus días difíciles como prueba de que no avanzaste. Empiezas a mirar distinto, con más contexto, con más honestidad, con menos crueldad. Y eso hace una diferencia enorme, porque empiezas a notar algo que antes se te escapaba, que sí has cambiado,
solo que no de la forma en la que esperabas, no de la forma en la que te vendieron el cambio, no de la forma en la que lo muestra la gente. Tu crecimiento quizá no fue brillante, quizá fue silencioso, quizá no se notó en grandes logros, quizá se notó en lo que dejaste de perseguir, en lo que dejaste de tolerar, en cómo empezaste a hablarte, en el hecho de que hoy te duelen cosas distintas, y eso importa muchísimo. Pero todavía hay algo más profundo, algo que explica por qué. Incluso cuando empiezas a reconocer ciertos cambios, una parte de ti sigue resistiéndose a aceptarlos. Y no porque no sean reales, sino porque aceptarlos implica soltar una identidad vieja a la que, de alguna manera, todavía sigues aferrado. Hay una parte de ti que todavía se identifica con quién eras antes, y eso influye mucho más de lo que crees. Porque aunque hayas cambiado en muchas cosas, tu mente sigue operando desde una imagen antigua, desde una versión de ti que ya no es del todo real, pero que sigue siendo familiar. Y lo familiar da seguridad, incluso cuando ya no encaja. Por eso pasa algo muy curioso. Creciste, pero sigues hablándote como si no. Avanzaste, pero sigues tratándote como si estuvieras en el mismo lugar. Cambiaste, pero sigues juzgándote con la misma dureza de antes. Y eso crea una especie de desconexión, porque tu realidad actual va por un lado y tu identidad interna por otro. Y cuando eso pasa, no logras integrar lo que has evolucionado, lo dejas fuera de tu historia, como si no contara, como si no fuera suficiente, como si todavía estuvieras en proceso, sin reconocer que ya hay partes tuyas que sí cambiaron profundamente. Y aquí hay algo muy importante: actualizar tu identidad. Es parte del crecimiento, no es automático. No pasa solo porque viviste ciertas experiencias. Necesita conciencia. Necesita que te detengas y te mires distinto. Porque si no haces eso, vas a seguir reaccionando desde una versión antigua de ti. Una versión que tal vez era más insegura, más reactiva, más dependiente, más confundida. Y claro, si te sigues viendo así, no vas a notar lo que ahora haces diferente. Solo vas a reforzar la idea de que sigues igual. Y eso no es cierto. Pero se siente cierto, porque tu narrativa interna no cambió. Y aquí es donde muchas personas se quedan atrapadas, porque creen que el crecimiento se trata solo de cambiar conductas. Pero no, también se trata de cambiar la forma en la que te percibes, porque si no cambias eso, vas a seguir viviendo desde una identidad que ya no te representa. Y eso genera algo muy específico. Te saboteas sin darte cuenta, no desde acciones evidentes, desde pequeñas decisiones, desde cómo reaccionas, desde lo que permites, desde lo que eliges. Porque si en el fondo sigues creyendo que eres alguien que no ha crecido tanto, vas a actuar en coherencia con eso, vas a dudar más, vas a tolerar más de lo que ya no necesitas tolerar, vas a minimizar lo que sí hiciste y poco a poco te vas regresando. No porque no hayas cambiado, porque no estás habitando ese cambio, y eso es clave, porque el crecimiento no se trata solo de llegar a un punto, se trata de vivir desde ahí, de tomar decisiones desde esa nueva versión, de confiar en ella, de dejar que se exprese, y eso implica soltar algo, la comodidad de seguir viéndote, como antes. Porque, aunque no lo parezca, esa identidad antigua también tiene beneficios. Te permite no exigirte tanto desde un lugar distinto. Te permite justificar ciertos comportamientos. Te permite quedarte en dinámicas conocidas. Te permite no asumir completamente el cambio. Y eso es más común de lo que parece. Porque crecer también implica responsabilidad. Implica que ya no puedes decir no. Sabía, implica que ya no puedes ignorar ciertas cosas. Implica que ya no puedes actuar igual sin darte cuenta. Y eso puede incomodar, porque ya no eres inconsciente. Ahora ves. Y cuando ves, eliges. Y cuando eliges, te haces responsable. Y eso pesa al inicio. Pero también libera,
porque entonces tu vida deja de sentirse tan automática. Empieza a sentirse más intencional, más tuya, más consciente. Y ahí es donde empieza algo muy interesante. Empiezas a notar que ya no reaccionas igual, que hay cosas que antes te enganchaban y ahora no, tanto, que hay situaciones que antes te desbordaban y ahora puedes sostener mejor, que hay decisiones que antes te costaban mucho y ahora te salen más naturales. Y eso es crecimiento. Solo que como ya es parte de ti, no lo ves como algo extraordinario, lo ves como normal. Y ese es el punto. Cuando algo se vuelve parte de ti, deja de sentirse como logro, se vuelve base. Y eso es una señal muy clara de que sí has cambiado. Pero como no lo reconoces, no lo integras. Y como no lo integras, sigues sintiéndote atrás. Y aquí hay una pregunta que vale la pena que te hagas con honestidad. Si alguien que eras hace unos años te viera hoy, ¿realmente diría que sigues igual? Piénsalo bien, en cómo reaccionabas antes, en lo que tolerabas, en lo que no podías decir, en lo que te costaba ver, en lo que te dolía más, en lo que te atrapaba durante días o semanas, y compáralo con ahora. No con lo que todavía te falta, con lo que ya es distinto, porque ahí hay información real. Pero como tu mente está enfocada en lo que falta, no lo ves. Y eso mantiene viva una sensación que no necesariamente es verdad, la de que no has crecido lo suficiente. Pero todavía hay algo más, algo que hace que incluso cuando empiezas a notar ciertos cambios, una parte de ti los minimice automáticamente. Y no, porque no sean importantes, sino porque hay algo dentro de ti que sigue funcionando desde la exigencia y no desde el reconocimiento. Hay una voz dentro de ti que no celebra, no reconoce, no sé, detiene. Esa voz que, incluso cuando haces algo bien, encuentra lo que falta. La que convierte cualquier avance en algo insuficiente. La que dice, sí, pero aún no es suficiente. Sí, pero deberías estar mejor. Sí, pero eso ya deberías tenerlo resuelto. Y lo más fuerte es que suena lógica, suena razonable, suena como si te estuviera ayudando a mejorar, pero en realidad te está desconectando de tu propio proceso. Porque si todo lo que haces lo pasas por ese filtro, nada termina de ser válido, nada termina de sentirse como crecimiento real. Y entonces pasa algo muy desgastante. Avanzas, pero no lo sientes. Cambias, pero no lo integras. Mejoras, pero no te lo reconoces. Y eso crea una sensación constante de vacío, como si siempre estuvieras en deuda contigo, como si nunca fuera suficiente. Y aquí hay algo muy importante. Esa voz no nació contigo, se construyó, se aprendió, tal vez en un entorno donde el reconocimiento no era claro, donde el amor estaba ligado al rendimiento, donde lo que hacías bien era lo esperado y lo que hacías mal era lo que se señalaba. Entonces tu mente se adaptó, aprendió a exigirse, aprendió a no conformarse, aprendió a empujarse constantemente. Y eso, en ciertos momentos, te ayudó, te hizo avanzar, te hizo lograr cosas, te hizo no quedarte en el mismo lugar. Pero ahora tiene un costo, porque no sabe parar, no sabe reconocer, no sabe integrar, solo sabe empujar. Y cuando todo en tu vida está filtrado por esa exigencia, el crecimiento deja de sentirse como algo que te construye, se siente como algo que nunca alcanza. Y eso agota, porque no importa cuánto cambies, siempre hay una parte de ti que dice que no es suficiente. Y aquí aparece algo muy sutil. Empiezas a asociar el crecimiento con presión, con exigencia, con esfuerzo constante. Y entonces, inconscientemente, lo resistes. Porque crecer deja de sentirse como algo que te acerca a ti y empieza a sentirse como algo que te exige más. Y eso crea un conflicto interno. Una parte de ti quiere avanzar, pero otra está cansada de sentirse insuficiente todo el tiempo. Y ahí te estancas.
No porque no puedas crecer, porque crecer dejó de ser un lugar seguro. Y esto cambia completamente la forma en la que ves tu proceso. Porque entonces ya no se trata de hacer más. Se trata de cambiar la relación que tienes con tu propio crecimiento. Dejar de vivirlo como una carrera y empezar a vivirlo como una integración. Porque el crecimiento real no se construye solo acumulando cambios, se construye reconociéndolos, permitiendo que se vuelvan parte de ti, dándoles espacio, dándoles valor. Pero si no haces eso, todo pasa y nada se queda. Y eso es lo que le pasa a muchas personas. Tienen avances reales, pero no los sienten como propios, porque nunca se detienen a integrarlos. Nunca se dicen, esto antes no lo hacía, esto me costaba más, esto es distinto ahora, y sin ese reconocimiento, el cambio no se consolida, se diluye, se pierde en la exigencia, y eso mantiene viva una sensación muy específica, la de estar siempre empezando, como si nunca llegaras a ningún lado, como si todo fuera un intento constante, pero sin resultados reales. Y eso no es cierto, solo es la forma en la que te estás mirando. Y aquí aparece algo que puede incomodar, pero también liberar. Tal vez no te falta crecimiento, te falta reconocerlo, y esa diferencia cambia todo, porque entonces ya no estás en parto. Déficit. No estás atrás, no estás mal, estás en proceso, pero ya con muchas cosas integradas, solo que no las estás viendo. Y cuando empiezas a verlas, algo cambia, no en tu vida, externa, en tu percepción. Empiezas a sentir más estabilidad, más claridad, más calma, porque ya no estás corriendo detrás de una versión ideal de ti. Empiezas a habitar la versión real, y eso es mucho más poderoso. Pero hay algo más, algo que muchas personas no consideran. Y es que parte de no reconocer tu crecimiento también tiene que ver con que hay una parte de ti que todavía no se siente cómoda viéndose como alguien que sí ha cambiado, como alguien que sí ha avanzado, como alguien que ya no es el mismo. Y eso tiene más que ver con identidad de lo que parece. Hay una parte de ti que todavía no se siente cómoda reconociendo cuánto ha cambiado, porque hacerlo implicaría soltar una historia muy vieja, la historia de que sigues siendo el mismo de antes, el mismo que no podía, el mismo que se rompía fácil, el mismo que necesitaba aprobación, el mismo que aguantaba demasiado, el mismo que vivía más desde la herida que desde la conciencia. Y aunque racionalmente sabes que ya no estás exactamente ahí, emocionalmente puede seguir habiendo una fidelidad extraña a esa versión, porque esa versión, por dolorosa que fuera, es conocida, tiene nombre, tiene forma, tiene historia, sabes moverte ahí, sabes incluso cómo hablarte desde ese lugar, pero reconocerte como alguien que sí ha cambiado te obliga a dejar de relacionarte contigo desde la lástima, desde la vieja narrativa, desde la identidad de todavía me falta muchísimo para estar bien. Y eso, aunque parezca contradictorio, a veces da miedo. Porque crecer no solo es ganar cosas, también es perder excusas, perder ciertos refugios internos, perder una identidad que, aunque limitada, te resultaba familiar. Y aquí hay algo muy importante. A veces no reconoces tu crecimiento no porque no exista, sino porque aceptarlo te pondría frente a una nueva responsabilidad, la de vivir como alguien que ya sabe más, la de elegir como alguien que ya ve más claro, la de no volver a ciertos patrones fingiendo que no entendiste lo que en realidad sí entendiste. Y eso pesa, porque mientras te sigues viendo como alguien que todavía no cambia tanto, puedes postergar decisiones, puedes seguir tolerando ciertas cosas, puedes seguir diciendo es que yo soy así, pero cuando aceptas que sí has crecido, ya no es tan fácil esconderte ahí. Ahora sabes, ahora ves, ahora reconoces, y eso cambia la forma en la que te toca vivir. Por eso hay personas que, sin darse cuenta, minimizan sus avances, los achican, los vuelven pequeños, casi invisibles, porque si los hicieran plenamente reales,
Tendrían que habitar una versión de sí mismas más madura, más consciente, más responsable. Y esa versión, aunque libera, también da vértigo, porque ya no se trata solo de sanar, se trata de sostener lo que aprendiste, de vivir en coherencia con eso, dejar de usar tu dolor pasado como permiso para seguir tratándote como si no hubieras evolucionado. Y esto se nota en muchas cosas, en cómo sigues justificando ciertas dinámicas que ya sabes que no te hacen bien, en cómo todavía te sorprende tu propia claridad, en cómo a veces actúas desde tu crecimiento, pero luego vuelves mentalmente a hablarte como si siguieras atrapado en el mismo lugar de hace años, como si una parte de ti avanzara y otra insistiera en quedarse atrás. Y eso genera un conflicto muy silencioso, porque por un lado tu vida interna ya cambió, ya no toleras igual, ya no te engañas igual, ya no te tragas ciertas cosas igual, pero por otro lado tu identidad narrativa sigue anclada a una vieja imagen. Y entonces pasa algo extraño. Tu presente empieza a pedirte una versión más actual de ti, pero tú sigues respondiéndole con una versión antigua. Y claro, eso genera fricción, porque la vida ya te está mostrando que no eres el mismo, solo que tú todavía no terminas de creértelo. Y aquí hay una pregunta muy incómoda, pero muy reveladora. ¿Qué perderías si reconocieras ¿verdad que sí has crecido? No lo que ganarías, lo que perderías. Tal vez perderías la narrativa de insuficiencia con la que has convivido tanto tiempo. Tal vez perderías la identidad de yo todavía no puedo. Tal vez perderías cierta compasión distorsionada que en realidad era una forma de no exigirte coherencia. Tal vez perderías la posibilidad de seguir viéndote desde el pasado, y eso puede asustar más de lo que parece. Porque reconocerte distinto no es solo sentirte mejor, es aceptar que ya no eres quien eras. Y cuando una identidad vieja se cae, aunque haya sido dolorosa, también hay duelo. Duelo por la versión tuya que te acompañó tanto tiempo. Duelo por la forma en la que te explicabas a ti mismo. Duelo por ciertas justificaciones internas que ya no encajan. Y ese duelo es real, no porque debas volver a ser esa persona, sino porque cualquier transformación profunda implica soltar una narrativa anterior, y eso rara vez se siente totalmente cómodo. Pero hay algo liberador en empezar a hacerlo, porque cuando por fin aceptas que sí has cambiado, dejas de vivir, persiguiendo una validación que ya no necesitas en la misma medida. Empiezas a descansar un poco más en ti, a confiar un poco más en lo que ves, a tomarte más en serio, y eso cambia cosas muy profundas. Cambia cómo eliges, cambia lo que permites, cambia lo que ya no negocias, cambia incluso la forma en la que te hablas cuando te equivocas, porque si de verdad reconoces que has crecido, también entiendes que una recaída no borra tu proceso. Un mal día no cancela tu evolución. Una duda no te devuelve automáticamente al punto de partida, y eso da mucho aire, porque ya no te vives como alguien que puede perder todo su crecimiento por sentirse mal un día. Empiezas a verte de forma más estable, más completa, más real, no como un proyecto frágil que se rompe con cualquier error, sino como una persona que ha construido algo interno, aunque todavía siga en proceso. Y eso es una diferencia enorme. Pero todavía hay algo más, porque una de las formas más claras en las que se nota que sí has crecido no está en lo que lograste hacia afuera, sino en la manera en la que hoy te duelen ciertas cosas. Y cuando entiendas eso, muchas piezas van a empezar a acomodarse. Hay algo muy revelador que casi nadie interpreta correctamente. Las cosas que hoy te duelen no son las mismas que antes, y eso es una señal clara de crecimiento, aunque no lo parezca. Antes te dolían ciertas cosas, la indiferencia, el rechazo directo, la validación que no llegaba, el sentirte ignorado, el no ser suficiente para alguien. Y eso te atrapaba, te hacía sobrepensar, te hacía quedarte más de lo necesario, te hacía insistir, te hacía buscar explicaciones donde no las había. Pero hoy, si te detienes a mirar con honestidad,
no es exactamente eso lo que más te duele. Hoy te duelen otras cosas. Te duele traicionarte. Te duele quedarte donde sabes que ya no encajas. Te duele no escucharte. Te duele no poner un límite cuando sabes que deberías hacerlo. Te duele volver a patrones que ya reconoces. Y eso, aunque incomoda, es una evolución enorme, porque el dolor cambió de lugar. Antes venía principalmente de afuera, de lo que otros hacían o no hacían. Hoy viene mucho más de tu relación contigo. Y eso es crecimiento. Aunque no se sienta cómodo, porque ahora no solo sientes, ahora entiendes. Y entender cambia todo. Porque ya no puedes decir, no sé qué me pasa. Ahora sabes. Sabes cuando algo no te hace bien. Sabes cuando estás repitiendo algo. Sabes cuando estás ignorando una señal interna. Y eso hace que ciertas decisiones duelan más. Pero no porque estés peor, porque estás más consciente. Y la conciencia no siempre es ligera. A veces pesa, porque te quita la posibilidad de vivir en automático. Y eso es incómodo, porque el automático, aunque te dañaba, te ahorraba conflicto interno. No veías tanto, no cuestionabas tanto, no sentías tanto esa contradicción. Pero ahora, sí, ahora ves. Y cuando ves, no puedes dejar de ver. Y eso hace que el dolor cambie de forma. Se vuelve más interno, más silencioso, menos dramático, pero más profundo. Y aquí es donde muchas personas se confunden. Piensan que como siguen sintiendo dolor, no han crecido. Pero no es así. El dolor no desaparece con el crecimiento. Se transforma, se vuelve más preciso, más claro, más conectado con tu verdad. Antes te dolía no ser elegido. Hoy te duele elegirte tarde. Antes te dolía perder a alguien. Hoy te duele perderte a ti en el proceso. Antes te dolía el conflicto externo. Hoy te duele la incoherencia interna. Y eso cambia completamente la calidad de tu vida emocional. Porque ahora el dolor no solo te hiere, también te guía, te muestra, te señala, te dice dónde no estás siendo honesto contigo, dónde estás repitiendo, dónde estás ignorando algo importante. Y eso, aunque incomoda, es muy valioso, porque te acerca a ti. Pero claro, esto también tiene un costo, porque ya no puedes fingir que todo está bien cuando no lo está. Ya no puedes quedarte tanto tiempo en lugares que te hacen ruido. Ya no puedes ignorar ciertas dinámicas. Y eso hace que la vida se sienta más intensa a veces. No porque estés peor, porque estás más despierto. Y estar más despierto implica sentir más, ver más, cuestionar más, pero también elegir mejor, aunque al inicio cueste. Y aquí hay algo muy importante. Si hoy te duele más traicionarte que perder algo, eso no es debilidad, es madurez, porque significa que tu referencia cambió. Ya no estás midiendo tu bienestar solo en función de lo que pasa afuera. Ahora estás incluyendo lo que pasa dentro, y eso es un cambio profundo. Pero todavía hay algo más, porque hay una señal aún más silenciosa de crecimiento, una que muchas personas pasan por alto. Y tiene que ver con algo muy simple, pero muy poderoso, lo que ya no te engancha como antes. Hay una señal muy silenciosa de crecimiento que casi nadie celebra, porque no es espectacular, no es visible, no tiene reconocimiento externo, pero cambia tu vida por completo. Es cuando cosas que antes te consumían ya no te enganchan igual. No porque te dé igual todo, no porque te hayas vuelto. Y frío, porque algo en ti ya no entra ahí. Antes te atrapabas, en una conversación, en un comentario, en una actitud, en algo que alguien dijo o no dijo, y eso se quedaba contigo, horas, días, a veces semanas. Le dabas vueltas, buscabas explicaciones, te afectaba emocionalmente, te movía, te hacía dudar, te hacía reaccionar, y hoy algo es.
distinto, no siempre. Pero muchas veces ya no te quedas ahí. Lo ves, lo sientes, pero no te absorbe igual, no te lleva tan lejos, no te arrastra de la misma forma. Y eso es enorme, aunque no lo parezca, porque ahí es donde se nota que algo cambió en tu sistema, tu atención, tu energía, tu forma de procesar, tu forma de relacionarte con lo que pasa. Y aquí hay algo muy importante. No engancharte igual no significa que no te importe. Significa que ya no te pierdes tan fácil, que puedes sentir sin quedarte atrapado, que puedes ver sin reaccionar automáticamente. Y eso es una habilidad emocional muy avanzada, solo que como no hace ruido, no la validas. Pero si te detienes a pensar, antes necesitabas cerrar todo, entender todo, responder todo, resolver todo. Ahora hay cosas que puedes dejar pasar, no desde la resignación, desde la claridad, desde saber que no todo requiere tu energía. Y eso cambia completamente tu vida, porque tu energía es limitada y durante mucho tiempo la gastabas en cosas que no lo merecían, en pensamientos repetitivos, en dinámicas que no llevaban a ningún lado, en personas que no estaban en el mismo nivel de conciencia, en situaciones que no tenían solución real. Y claro, eso te drenaba, te agotaba, te confundía. Pero ahora empiezas a seleccionar mejor, no de forma perfecta, pero sí más consciente. Y eso crea espacio. Espacio mental, espacio emocional, espacio para ti. Y ese espacio es oro, porque ahí empiezas a construir algo distinto. Una relación más estable contigo, menos reactiva, menos impulsiva, más presente. Pero aquí pasa algo curioso. Como ya no reaccionas igual, a veces sientes que te falta intensidad, como si algo se hubiera apagado, como si ya no sintieras igual. Y eso puede confundirte, porque estabas acostumbrado a vivir desde el movimiento constante, desde la emoción intensa, desde la montaña rusa, y ahora hay más calma, más pausa, más silencio. Y ese silencio al inicio se siente raro, porque no es lo que conoces, pero no es vacío, es regulación, es estabilidad. Es que ya no necesitas que todo te mueva para sentir que estás vivo, y eso es crecimiento, solo que no es tan adictivo como lo anterior, porque el drama engancha, la intensidad engancha, la reactividad engancha, genera dopamina, genera sensación de algo está pasando, pero también desgasta muchísimo. Y cuando empiezas a salir de eso, tu sistema se tiene que acostumbrar a otra forma de estar, más tranquila, más constante, más estable. Y eso, al inicio, puede parecer aburrido, pero en realidad es paz. Solo que tu cuerpo todavía está aprendiendo a reconocerla. Y aquí hay algo clave. Cuando dejas de engancharte, tanto, también dejas de necesitar validar todo. Ya no necesitas tener la razón en cada conversación. Ya no necesitas explicar todo lo que sientes. Ya no necesitas cerrar cada historia. Ya no necesitas que todos entiendan tu punto. Y eso libera muchísimo, porque reduces el ruido, reduces la carga, reduces la cantidad de cosas que sostienes en tu mente. Y eso te devuelve energía. Pero claro, también cambia la forma en la que te relacionas, porque ya no entras en todas las dinámicas, ya no respondes igual, ya no participas en lo mismo, y eso puede hacer que algunas personas te perciban distinto, más distante, más callado, más diferente. Y eso puede incomodar al inicio, porque estás saliendo de un patrón conocido, pero en realidad no te estás alejando, te estás centrando, y eso es muy distinto, porque ya no estás disponible para todo, estás disponible para lo que realmente importa, y eso es una forma muy clara de crecimiento. Pero como no tiene aplausos, como
no es algo que puedas mostrar, como no es algo que otros necesariamente reconozcan, lo pasas por alto y vuelves a lo mismo, a sentir que no has cambiado tanto, cuando en realidad tu forma de estar en el mundo ya es distinta. Pero todavía hay algo más, algo que es aún más profundo que todo esto, una señal que no tiene que ver con lo que haces, ni con lo que logras, ni con lo que evitas. Tiene que ver con algo mucho más íntimo. La forma en la que hoy te tratas cuando no estás bien. Hay una señal de crecimiento que casi nadie ve, porque no está en lo que haces cuando todo está bien. Está en cómo te tratas cuando no lo que estás. Ahí es donde realmente se nota cuánto has cambiado. Antes, cuando algo no salía como esperabas, te atacabas, te exigías, te hablabas duro, te juzgabas por sentirte mal, te decías cosas que jamás le dirías a alguien que quieres, y eso te hundía más. Porque no solo estabas atravesando un momento difícil, también estabas peleando contigo, y esa doble carga pesa mucho. Pero si te detienes a observar hoy, hay algo que tal vez ya es distinto. No siempre, pero sí muchas veces. Cuando no estás bien, ya no te destruyes igual. Todavía te cuesta, todavía hay momentos donde te juzgas, pero también empiezas a notar algo nuevo. Una pausa, un pequeño espacio, una parte de ti que dice, ok, esto es difícil, no pasa nada por sentirte así, no tienes que resolverlo todo hoy, y eso es enorme. Porque ahí es donde empieza a cambiar tu relación contigo, no en los días buenos, en los días donde antes te perdías. Porque ahí es donde realmente se construye la autoestima, no en lo que logras, en cómo te acompañas cuando fallas, cuando dudas, cuando te sientes cansado, cuando no estás en tu mejor versión. Y aquí hay algo muy importante. Muchas personas creen que crecer es dejar de tener días malos, dejar de sentirse mal, dejar de dudar, pero no es así. Eso no. Es crecimiento. Eso es negación. Crecer es poder estar contigo, incluso cuando no estás bien, sin abandonarte, sin exigirte perfección, sin convertir cada error en una prueba de que no avanzaste. Y eso cambia todo, porque entonces tú. Estabilidad no depende de estar siempre bien, depende de cómo te sostienes cuando no lo estás. Y eso es mucho más real, mucho más sólido, mucho más sostenible. Pero aquí aparece algo interesante, cuando empiezas a tratarte mejor. A veces no lo notas como crecimiento, porque no es algo que haga ruido, no es algo que puedas mostrar, no es algo que otros necesariamente vean. Es interno, silencioso, pero profundamente transformador. Porque esa nueva forma de hablarte, de acompañarte, de entenderte, cambia tu sistema emocional, reduce la intensidad de tus caídas, reduce el tiempo que te quedas ahí, reduce la forma en la que te lastimas mientras atraviesas algo. Y eso cambia tu vida, aunque nadie lo aplauda, aunque nadie lo note, aunque tú mismo no lo valores lo suficiente. Y aquí hay una diferencia clave. Antes, cuando te sentías mal, te identificabas completamente con eso. Soy un desastre, no estoy avanzando, todo sigue igual. Hoy, tal vez todavía aparece esa voz, pero no la crees igual. Hay otra parte que observa, que cuestiona, que no se engancha tan rápido. Y esa distancia es crecimiento, porque ya no eres solo lo que sientes, ahora también eres quien puede verlo. Y eso te da espacio. Espacio para elegir, espacio para no reaccionar igual, espacio para no quedarte atrapado tanto tiempo. Y ese espacio es libertad, pero no la libertad que se siente eufórica, la que se siente tranquila, la que no necesita demostrar nada, la que simplemente está. Y eso es algo que antes tal vez no tenías, pero ahora empieza a aparecer, aunque sea poco, aunque sea intermitente, aunque todavía no confíes del todo en eso. Y aquí es donde muchas personas se equivocan, porque como todavía tienen momentos difíciles, piensan que no han cambiado tanto.
pero no. Se dan cuenta de que lo importante no es que esos momentos desaparezcan, es cómo los atraviesan. Y si hoy los atraviesas distinto, si hoy te tratas distinto, si hoy te levantas distinto, entonces sí has crecido. Mucho más de lo que crees. Pero todavía hay algo más, algo que termina de integrar todo esto. Porque reconocer tu crecimiento no es solo entenderlo, es permitirte sentirlo. Y cuando eso pasa, algo se acomoda de una forma muy diferente. Hay un momento en el que algo cambia, no porque tu vida se vuelva perfecta, sino porque por fin dejas de mirarte solo desde lo que falta. Y ese momento, aunque no haga ruido, lo cambia todo. Porque durante mucho tiempo tal vez viviste con la sensación de estar siempre un poco atrás, un poco incompleto, un poco lejos de donde deberías estar. Y desde ahí era imposible sentir paz, porque no importa cuánto avanzaras, siempre había algo más que corregir, algo más que sanar, algo más que alcanzar. Pero llega un punto donde empiezas a ver distinto. No porque ya no tengas heridas, no porque ya no te equivoques, no porque ya no haya cosas por trabajar, sino porque empiezas a darte cuenta de algo muy simple y muy profundo, que crecer no siempre se siente como imaginabas. A veces no se siente como euforia, no se siente como seguridad total, no se siente como una gran revelación. A veces se siente como menos caos, como más pausa, como una reacción que ya no te domina igual, como una conversación que antes te destruía y hoy solo te incomoda, como una decisión que antes no podías tomar y hoy, aunque te cueste, ya puedes sostener, como una tristeza que ya no te asusta tanto, como una soledad que ya no te vacía igual, como un límite que antes te parecía imposible y hoy sale, aunque te tiemble la voz. Y eso es crecimiento, solo que no siempre lo habías llamado así, porque estabas esperando otra cosa, algo más visible, más claro, más definitivo, pero la vida interior no. Suele moverse así, se mueve en capas, en ajustes pequeños, en cambios que al principio parecen casi invisibles, hasta que un día miras atrás y entiendes que ya no eres la misma persona, y no porque todo esté resuelto, sino porque tú ya no te paras frente a la vida desde el mismo lugar. Ahora ves más, ahora entiendes más, ahora te traicionas menos, ahora vuelves más rápido a ti, ahora sostienes cosas que antes te rompían, ahora dejas ir cosas que antes habrías perseguido, ahora dudas, pero no igual, ahora te duele, pero no igual, ahora amas, pero no igual. Y todo eso importa muchísimo, porque significa que tu crecimiento no fue superficial, no fue solo una idea bonita. Se metió en tu forma de sentir, en tu forma de elegir, en tu forma de estar contigo. Y ahí es donde de verdad cuenta, porque al final, crecer no es volverte otra persona, es dejar de vivir completamente secuestrado por versiones anteriores de ti. Es poder estar en el presente sin que todo lo decida tu vieja herida. Es poder reconocer que todavía estás en Glendo. Proceso. Sin usar eso para invalidar todo lo que ya transformaste. Y esa diferencia da mucho aire. Porque entonces ya no necesitas exigirte una versión perfecta para sentir que vales. Ya no necesitas llegar a una meta emocional imposible para darte permiso de reconocerte. Ya no necesitas negar tus días difíciles para aceptar que sí has avanzado. Empiezas a entender que una recaída no borra un proceso, que una duda no cancela una evolución, que un momento de tristeza no significa que sigues en el mismo lugar de antes. Y eso es una forma de paz. No la paz de que todo está bien, la paz de que ya no necesitas pelearte contigo cada vez que no estás en tu mejor momento. La paz de poder decir, sí, todavía me cuesta, sí, todavía hay cosas que duelen, sí, todavía hay partes de mí que siguen aprendiendo, pero también sí he cambiado, sí he crecido, sí ya no soy quien era. Y poder decir eso sin vergüenza es profundamente sanador, porque reconoce algo que durante mucho tiempo tal vez te negaste, tu esfuerzo, tu conciencia, tu proceso, todo lo que hiciste en silencio, todo lo que nadie vio,
todo lo que sostuviste por dentro mientras por fuera parecía que no pasaba tanto. Y eso merece ser nombrado, no para inflarte, no para engañarte, para ser justo contigo, porque tal vez ese es el verdadero problema de fondo, no que no hayas crecido, sino que rara vez has sido justo con tu propio proceso. Siempre pidiendo más, siempre moviendo la meta, siempre enfocándote en lo que falta. Y así nadie descansa. Así nadie siente que avanza. Así cualquier crecimiento se vuelve invisible. Pero hoy puede ser distinto. Hoy puedes detenerte un segundo y mirar con otros ojos. No los ojos de la exigencia, no los ojos de la comparación, no los ojos de la vieja narrativa. Los ojos de alguien que por fin empieza a verse con verdad. Y la verdad tal vez no es que ya llegaste. La verdad es que has avanzado mucho más de lo que te permites sentir. Que hay partes de ti que son mucho más fuertes, más conscientes, más claras, más honestas de lo que eran antes. Que tal vez sigues teniendo miedo, sí, pero ya no te manda igual. Que tal vez sigues dudando, sí, pero ya no te paraliza igual. Que tal vez sigues sintiendo dolor, sí, pero ya no te define igual. Y eso cambia una vida entera, porque empiezas a caminar distinto, con menos violencia interna, con menos prisa, con menos necesidad de demostrar, y más desde una confianza silenciosa. La confianza de alguien que sabe que todavía está creciendo, pero también sabe que ya no está en el inicio. Y esa confianza no siempre se nota desde fuera, pero se siente en cómo respiras, en cómo eliges, en cómo te recuperas, en cómo te hablas cuando algo no sale bien, en cómo dejas de perseguir ciertas cosas, en cómo ya no necesitas tanto lo que antes parecía indispensable. Y cuando empiezas a sentir eso, algo se acomoda, no afuera, adentro. Como si por fin una parte de ti dejara de correr y dijera, tal vez no estoy tan atrás como creía, tal vez sí estoy cambiando, tal vez sí merezco reconocerme. Y desde ahí la vida se siente distinta, no porque se vuelva fácil, porque se vuelve más tuya. Y si algo de todo esto resonó contigo, si en algún momento sentiste que esto hablaba de una parte de ti que siempre minimiza su proceso, quédate con una idea muy simple. No todo crecimiento hace ruido, no todo crecimiento se ve, no todo. Crecimiento se celebra desde fuera. A veces el crecimiento más profundo es ese que solo tú sabes cuánto te costó, ese que nadie aplaudió, ese que nadie entendió del todo, ese que ocurrió en silencio mientras intentabas no romperte. Y justamente por eso vale aún más, porque fue real, porque fue tuyo, porque te transformó desde adentro. Y si este espacio te ayudó a ver algo que no estabas viendo, puedes dejar un like, no como un gesto automático, sino para que este tipo de contenido también llegue a personas que están creciendo en silencio y siguen creyendo que no es suficiente. Y si quieres, puedes escribir en los comentarios algo pequeño, pero honesto. Algo que hoy reconozcas en ti, algún cambio que antes minimizabas, porque a veces nombrarlo también es integrarlo. Y si conoces a alguien que está siendo demasiado duro consigo mismo, alguien que cree que no ha avanzado nada, aunque claramente no es la misma persona de antes, puedes compartirle esto. No para convencerlo de nada, para acompañarlo, porque muchas veces lo que más necesitamos no es que nos vidorle a ver, exijan más. Es que alguien nos ayude a ver lo que ya cambiamos. Y si te quedas en este camino, hazlo sin prisa, sin convertir el crecimiento en otra fuente de presión, sin usar este proceso para exigirte una versión perfecta de ti. Porque no se trata de llegar a ser alguien ideal, se trata de habitar con más verdad a la persona que ya estás siendo. Y eso, aunque a veces no lo parezca, es muchísimo más de lo que crees